Descubre los siniestramente ocultos 7 secretos de un emperador romano, revelaciones atormentadora. Era otra noche oscura en el barrio de Sofía en la luna. Apenas iluminaba las calles llenas de baches y sombras. El aire parecía cargado de un susurro ominoso, como si el barrio mismo respirara miedo. Sofía, madre soltera de 32 años, esperaba el bus, con el corazón latiendo desbocado. Su jornada había sido un torbellino de gritos, risas, y las casi incesantes quejas de los clientes en su tienda de abarrotes. Sin embargo, un escalofrío recorrió su espalda cuando su teléfono vibró, y al ver el mensaje anónimo, sus entrañas se revolvieron. El emperador de tu barrio tiene secretos que atormentan a los suyos. La incertidumbre la rodeaba como un manto pesado. Es solo una broma, pensó, tratándose de calmar. Pero el eco del llanto de Diego, su pequeño de solo 5 años, la trajo de vuelta a la realidad. Al llegar a casa, encontró a su hijo, durmiendo plácidamente. Sus sueños parecían alejados de la oscuridad que acechaba. No obstante, la inquietante advertencia seguía latente en su mente, como un ritmo sutil que retumbaba sin cesar. Los días fueron pasando, pero algo en el aire había cambiado. Don Ramón, el amable comerciante que todos conocían, comenzó a comportarse de forma extraña. Las risas se apagaron en sus ojos, y los murmullos se convirtieron en la melodía inquietante del barrio. ¿Qué estaba sucediendo? Sofía no podía ignorar la conexión entre las advertencias y la curiosa mirada de sus vecinos. Viejas leyendas sobre un antiguo pacto que unía al barrio en silencio la atormentaban cada noche cuando ella intentaba descansar. Una semana después, la noche se tornó un laberinto de terror cuando Diego desapareció. Su grito ahogado resonó en el silencio de la casa, llenando el aire con un pánico insostenible. La policía, con su desgaste habitual, le dio la espalda y sugirieron que el niño podía haber ido con su padre. La desesperación abrazó a Sofía y la impulsó a adentrarse en un laberinto de rumores. Mientras buscaba respuestas, notó que el verdadero peligro venía de quienes alguna vez consideró amigos. La atmósfera se volvía más tensa. Sofía se sentía observada, mientras su corazón latía con fuerza, cada latido un eco de su angustia. Las sombras que solían ser aliadas en sus caminos, ahora eran enemigos. Mientras más indagaba, más hallaba que aquellos a quienes confió podían ser cómplices del dolor que ahora atormentaba su vida. Y, lo peor, la de su hijo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, sigamos. La angustia la envolvió cuando, más por instinto que por lógica, recurrió a un viejo libro hallado en el desván de su abuela. Historias de mitos y leyendas. Tal vez allí encontraría respuestas. Una bruma de terror envolvía cada página que pasaba. Cada letra parecía murmurar los secretos de la comunidad. Cuando el teléfono volvió a sonar, su voz distorsionada surgió como una sombra. ¿Estás lista para descubrir lo que realmente guarda el emperador de tu barrio? El terror la atravesó como un rayo, y entendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La noche se cernía sobre el barrio como un manto de opresión. Sofía dejó caer el teléfono sobre la mesa, su mente girando como un torbellino. La advertencia resonaba en su cabeza en el emperador de tu barrio. Tiene secretos, pero ¿qué significaba realmente eso? Agarró el libro antiguo y lo miró con desconfianza. Esa reliquia familiar había permanecido en silencio por años, pero ahora parecía estar lleno de voces olvidadas llamándola. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, un párrafo llamó su atención. Hablaba de rituales oscuros y pactos crueles que mantenían a las almas de los habitantes atrapadas en el barrio, alimentados por el miedo y la angustia. Aquel emperador del que hablaba el mensaje ¿era don Ramón? Los recuerdos de su risa cálida y sus historias sobre la vida en el vecindario se desvanecían con cada segundo que pasaba. Su rostro, antes amigo, ahora se tornaba ominoso. De repente, un grito desgarrador
atravesó la noche. Sofía sintió que el corazón se le detenía. «Diego», gritó, su voz atravesando la oscuridad, mientras ella corría hacia la ventana. La luz de la luna se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras siniestras en el piso de la sala. En aquel instante, vio algo moverse en la esquina de su ojo. Era una figura encapuchada, agazapada al final de la calle. El terror la empujó a salir, pero el frío mordaz de la noche y su instinto materno la detuvieron. Si Diego estaba en peligro, necesitaba hacer algo. Tomó aire, sintiendo el sudor correr por su frente, y decidió que su destino ya no podría depender de los demás. Ignorando el temor, se puso un abrigo y salió. La noche la tragó como si el barrio quisiera tragársela también. Cada paso resonaba más fuerte en su pecho. Las luces de las casas parpadeaban como si tuvieran miedo a revelar su secreto. Mientras avanzaba, las sombras se alargaban y encogían a su alrededor, como si tuvieran vida propia. Y ahí estaba de nuevo la figura. Se movía con agilidad, y aunque sus rasgos eran indescifrables, una sensación de reconocimiento la invadió. Gritó, esperanzada y al mismo tiempo aterrada, mientras el encapuchado se detenía y giraba hacia ella. Por un instante creyó leer preocupación en su mirada, pero lo que siguió fue una risa burlona que heló su sangre. Las palabras del anciano brotaron como un eco en su mente. Los secretos deben permanecer ocultos. Sin poder evitarlo, Sofía se sintió como un insecto atrapado en una telaraña. Don Ramón se acercó. Los pasos resonaban en el silencio. Buscabas respuestas, ¿verdad? A veces es mejor vivir en la ignorancia. Ella se negó a retroceder, desafiando su propio miedo. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó, exigiendo lo que tenía que saber. Ramón hizo un gesto, y del espacio, entre las sombras, emergió una figura más pequeña, su rostro amelcochando los rasgos de Diego. Sofía sintió que el mundo se le detuvo. Quiso correr, abrazarlo, pero algo en la mirada de su hijo la detuvo. El miedo era palpable, como una sombra que brotaba de su pequeño. La mirada de Ramón se volvía aún más escalofriante. Todo tiene un precio, Sofía, y tú estás a punto de pagarlo. Las cartas estaban sobre la mesa, un ultimátum, una elección que decidiría el rumbo de todo. La vida de su hijo, o los secretos que mantenían el barrio en pie. ¿Qué harás ahora?, preguntó él, mientras la oscuridad se cerraba a su alrededor, atrapándola en la decisión más horripilante de su vida. Y en ese instante, algo en el aire cambió. Los ecos de antiguos rituales y secretos olvidados parecían fantasmas que la rodeaban. Sofía comprendió que la historia del barrio no era solo un mito, era una maldición. El niño, la voz rasgada, susurró a mamá. No les creas, hay una forma de escapar. El horror estaba solo al inicio. ¿Qué secretos ocultaban realmente las sombras? La respiración de Sofía era un eco apagado en su mente, un tamborileo frenético que marcaba el compás de su creciente ansiedad. Los ojos de Diego la miraban con una mezcla de terror y súplica, el chisporroteo de la luna iluminando su rostro, bañándolo en una luz espectral que hacía que pareciera más un espectro que su hijo. Mamá. Escuda. La voz de Diego era un murmullo entrecortado, como si las palabras lucharan por salir de entre sus labios. Cada sílaba temblaba con una verdad latente. No es Ramón, no es lo que parece. Sofía sentía el tiempo correr como arena entre sus dedos. El emperador de su barrio, ese hombre que había confiado y respetado, ahora se había convertido en el artífice de su horror. ¿Qué quieres decir? ¿Qué está pasando?, imploró, su voz casi perdida en el viento, que frío le cortaba la piel. Diego cerró los ojos por un momento, como si intentara reunir el coraje que le faltaba. Las almas del barrio están atrapadas, Anel las controla. Me trajo aquí para mostrarte, vienen por todos nosotros. Las palabras lo asfixiaban. El peso del horror que contenían la sumergía en un abismo de desesperación. La figura de don Ramón se acercaba lentamente, su risa resonando en la noche como un canto fúnebre, un sonido que se incrustaba en el corazón de Sofía. ¿Qué creías, Sofía?, susurró, la voz arrastrándose como un reptil. Este lugar depende de su miedo, y tú ahora eres parte de ello. Sofía sintió que la rabia le brotaba desde el fondo, una mezcla de amor y terror por su hijo. No te lo llevarás,
No te lo permitiré, gritó, aunque su voz temblaba de incertidumbre. No tienes opción, mi querida, dijo Ramón, acercándose. Te he ofrecido la verdad, y a cambio, solo pido tu aceptación, no te atormentaré. Solo necesitas elegir. Las sombras en los costados parecían moverse, alzándose como seres vivos que danzaban al compás de alguna melodía oscura. Sofía sintió un estremecimiento que la recorrió al pensar en las palabras del libro, en los rituales que ataban su vecindario a una suerte de oscuridad ineludible. Diego, debemos irnos, murmuró casi en un susurro, mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Pero el niño se quedó en su sitio, los ojos fijos en Ramón con una mezcla de comprensión y terror. No podemos escapar, mamá. Si no lo hacemos, todos seremos parte de esto. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, abrumada por la confusión. Él necesita un sacrificio para mantener el equilibrio, para que el barrio subsista. Por eso me trajo aquí, explicó Diego, su voz un lamento casi inaudible. Un sacrificio, mío o tuyo. El horror le heló la sangre, pero ya había reconocido el brillo en los ojos de Ramón. Un brillo que no prometía nada bueno. De ti, tú eres el lazo que lo mantiene aquí. Sin ti, las almas quedarán libres, y el barrio se desmoronará, dijo Ramón, con una sonrisa cruel en el ij. Mujer, tienes el poder de decidir. ¿Aceptas tu ser parte del pacto, o tu hijo quedará condenado para siempre? El abismo se abrió a sus pies, y Sofía sintió un frío, como si 1.000.000 de fantasmas estuvieran llamando a su puerta. La noche rápidamente se tornó más oscura, como si el cielo hubiera extendido su sombra, para ahogar cualquier esperanza. Y en ese instante, las luces en las casas comenzaron a parpadear, como si fueran las últimas luces de una existencia que pronto se extinguiría. ¿Qué hará Sofía?, preguntó Ramón, su mirada aguijoneando su alma. El tiempo se acaba. Las sombras se habían acercado, guay, en el fondo. Entre susurros, Sofía escuchó la voz de su madre, una advertencia antigua y lejana que retumbaba en su mente. Nunca aceptes un trato sin saber el precio. Mientras las manecillas del reloj eran un eco sordo en su cabeza, ella se enfrentó a su destino. Pero en su interior, una chispa de rebelión empezaba a florecer. No voy a ser parte de esto, gritó, desafiando la oscuridad, y la noche resonó en respuesta. Un grito de furia que provocó un temblor en la tierra, pero antes de que pudiera dar un paso, un grito desgarrador rompió el aire. No era el de Diego, era un lamento, un clamor antiguo que hacía eco de las almas del barrio. La decisión se vislumbraba inminente, pidiendo ser tomada antes de que el reloj marcara la hora fatídica. Pero, en ese microsegundo, algo se movió entre las sombras. Algo más grande y aterrador que todo lo que había conocido. Un nuevo horror estaba a punto de revelarse. El verdadero emperador no era quien pensaba. La lucha apenas comenzaba. Sofía sintió cómo su corazón se detuvo en el instante en que el lamento reverberó en el aire. La figura de Ramón, esa sombra amenazante, parecía cobrar vida en la penumbra, alimentándose del miedo que emanaba de ella. Se dio cuenta de que no estaba sola. Unas siluetas se alzaban en la oscuridad, cuerpos vagos y desdibujados, que parecían arrastrar cadenas invisibles, clamando por su liberación. Las almas están atrapadas, pensó con desesperación, dando un paso atrás, tambaleándose en el borde del abismo emocional que la hundía. La advertencia de su madre resonaba en su mente como un mantra, y el sacrificio exigido ahora pesaba como una piedra en su pecho. Diego, ¿qué hacemos?, preguntó, sintiendo la angustia apretar su garganta. El rostro de su hijo, iluminado brevemente por un rayo de luz lunar, mostraba una mezcla de determinación y miedo. Él dio un paso hacia Ramón. «Mamá, hay que actuar rápido. Si no hacemos lo que pide, todas estas almas van a llevarse a Diego a toda nuestra familia». Su voz traía consigo esa certeza, escalofriante, que la sacudía hasta los huesos. Era como si un pacto oscuro ya estuviera en el aire, listo para concretarse. Ramón sonrió con una mueca burlona. «¿Ves? Tu pequeño lo entiende. Taylor, he dicho. El sacrificio debe ser de ti.
No temeré perder a Diego, porque él ya es mío. Su alma también me pertenece si fallas en tu decisión. Cállate, Sofía gritó, sintiendo la rabia arder por dentro. Te lo llevaré como un sacrificio a tus almas, pero no a costa de mi hijo. Diego se acercó a su madre, tomando su mano. Mamá, eres fuerte, tienes que serlo ahora. Hay un camino que no conocemos. Debemos encontrarlo antes de que sea demasiado tarde. No puedes dejar que se salga con la suya. El aire a su alrededor comenzó a vibrar, cargándose de un escalofrío casi palpable. Sofía sintió que el tiempo se desvanecía, y la oscuridad se iba apoderando de su razón. Se dio cuenta de que estaba forjando una decisión, una elección que podría liberar a todos quienes estaban perdidos en esas sombras. La luna brillaba tenuemente sobre ellos, iluminando las oscuras facciones de Ramón, que la observaba como si se estuviera deleitando con su angustia. El horror del sacrificio se transformó en la imagen de aquellos que habían desaparecido. Vecinos, amigos, gente que un día había sido parte de su vida vibrante. ¿Por qué, Ramón? ¿Por qué estás haciendo esto?, cuestionó Sofía, sintiendo que el desasosiego le ahogaba. ¿Qué ganabas con esto? ¿Lo haces por poder? Por más que tú puedas imaginar, querida, porque hay un círculo que se debe mantener. Y tú, al rechazarlo, lo estás rompiendo. Si el equilibrio se quiebra, el caos nos devorará a todos, incluidos a aquellos que permanecen en este barrio. Su risa resonó, inquietante, como si el propio suelo temblara con cada eco. Sofía entendió en sí. Decidía no sacrificar nada. El peso de esa elección podría acabar con todos. Sin embargo, podría ser el monstruo que necesitaba ser para salvar lo que amaba. Entonces, entre el murmullo de voces que emergían desde la oscuridad, sintió una presencia distinta. Una figura familiar, como una sombra lejana, comenzó a tomar forma detrás de Ramón. Era un maternal, una anciana que conocía muy bien, una abuela que siempre había estado ahí para protegerla. Los ojos de su madre hasta brillaban, mientras soltaba un susurro que Sofía reconoció. No temas, hija. La verdadera fuerza viene del corazón. Pero en el momento de su inspiración, una sombra más oscura se presentó, una figura desgarrada y senil que chorreaba un terror indescriptible. No había sido Ramón, el verdadero emperador, sino la fuerza que había prosperado en la desesperación. Dame tu poder, o perderás todo. Sofía, la oferta aún está sobre la mesa, admitió Ramón, alzando las manos, una señal de que la decisión final había llegado. El eco de su voz se desvaneció en un rugido profundo, y como un trueno en la distancia, un grito pavoroso surgió del pueblo, cargado de almas en pena, como si el barrio mismo estuviese siendo arrastrado hacia el abismo. Está pasando, susurró Diego, apretando la mano de su madre con una fuerza inspiradora. Ahora la pregunta vibraba entre ellos, el temor y la esperanza entrelazados, que lazos verdaderamente estaban dispuestos a romper por amor. ¿Y a qué precio? La noche continuaba implacable, y el verdadero horror apenas comenzaba a revelarse. La atmósfera se tornó aún más opresiva, como si la luna ocultase su cara ante el horror que se desarrollaba. La risa de Ramón resonaba, llenando el lugar con ecos cabizbajos. Sofía sentía un nudo en el estómago, como si un frío gélido le recorriese la espalda. Esas almas atrapadas, esas sombras a su alrededor, parecían acercarse más, estirando sus manos hacia ella, gimoteando en súplicas desgarradoras. Diego, gritó, el miedo apretándole la garganta, mientras intentaba mantenerse firme frente a su hijo. ¿Qué vamos a hacer? La desesperación le cegaba, pero Diego, con su mano entrelazada con la de ella, parecía resistir la tormenta. Mamá, hay que encontrar el símbolo. Si este lugar es lo que dicen, tal vez podamos deshacer lo que Ramón ha hecho. Tal vez podamos liberar a esas almas. Un símbolo. ¿Qué tipo de símbolo?, preguntó la madre, desesperada por asirse a cualquier rayo de esperanza, lo que sea que mantenga el equilibrio. Necesitamos buscarlo. Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde. Sus ojos se encendieron con una mezcla de temor y determinación. Sofía observó a Ramón, quien parecía disfrutar del tormento en sus rostros. Tendrán lo que merecen, pronunció, con una sonrisa fría que helaba la sangre. No podrán salir de este ciclo. Sus vidas
son ahora parte de esto, donde la muerte no significa libertad. Los murmullos de las almas se intensificaban, llenando el aire con un clamor casi palpable que amenazaba con devorarlos. La oscuridad parecía surgir de las sombras, formando figuras difusas que se reían y se retorcían en agonía. Sofía se preguntó si alguna vez lograrían escapar de ese horror. «Vamos, mamá», instó Diego, arrastrándola hacia la entrada de la casa del horror. «Debemos ir al centro. Ahí podría estar la clave». Un grito desgarrador cortó el aire, y a medida que avanzaban, las sombras se volvieron más tangibles, como si buscaran atraparlos. Sofía sintió el sudor resbalando por su frente, el pánico como un tren desbocado. «No los dejes atrapados en esta pesadilla», gritó ella, enfrentando a Ramón que le seguía los pasos. «Debemos encontrarlos y liberarlos». El aire se constreñía con la tensión, y en un giro cambiaron de dirección, guiados por instintos primarios hacia el corazón del barrio, donde las historias comenzaban. La promesa de caminos casi olvidados se materializaba en los adoquines desgastados por el tiempo. Cuando llegaron a una plaza en ruinas, la luna quedó oculta tras nubes pesadas. En el centro, un antiguo altar se erguía, cubierto de cenizas y polvo, como si el tiempo hubiera olvidado su propósito. Bajo su sombra se distinguían grabados extraños, símbolos que desbordaban un aire de poder. «Mira», exclamó Diego. «Tienen que ser ellos». Las figuras alrededor del altar comenzaron a emitir un brillo tenue, resplandeciendo lentamente, como si esas almas indefensas, atrapadas entre el mundo visible y el del más allá, estuvieran respondiendo a su llamado. Sofía se acercó, sintiendo un atisbo de esperanza. Ella extendió su mano hacia el símbolo central, sintiendo una energía vibrante pulsar en su interior. «Ramón no podrá detenernos. Este es nuestro destino», afirmó Diego, una chispa de valentía brillando en sus ojos. Pero mientras sus manos estaban a punto de tocar el símbolo, sintieron una sacudida feroz que retumbaba en el aire. De pronto, un susurro profundo emergió de la tierra, un alarido que hizo temblar las paredes de su realidad. «Renunciarás a lo que más amas, o perderás todo». Sofía se congeló, comprendiendo la carga de aquella advertencia. Justo en ese momento, la tierra bajo sus pies comenzó a abrirse. Un abismo oscuro se formó, revelando más sombras que se arrastraban, anhelantes y ominosas. «¿Estás lista para el sacrificio que exige el equilibrio?», preguntó una voz grave y cadavérica, resonando desde el fondo del abismo. El tiempo se detuvo en ese instante, y Sofía se sintió barrida por un torrente de posibilidades, cada una más angustiante que la anterior. ¿Estaba dispuesta a perderlo todo por liberar a las almas y restaurar el equilibrio? El eco de la risa de Ramón llenó el aire, y un pensamiento escalofriante oscuró su mente. «Este es solo el principio. Sofía escoge con sabiduría». Y en esa lección, un abismo de terror se cernía sobre ellos. Diego apretó fuertemente la mano de su madre, sintiendo la presión del abismo abrirse a sus pies. La oscuridad parecía tener vida propia, una voracidad que aspiraba a tragarlos. Sofía, aún recuperándose del shock, miró el altar. Los símbolos brillaban de manera cada vez más intensa. Era como si un idioma antiguo, olvidado por el tiempo y el miedo, llamara a sus corazones. «¿Qué hacemos, mamá?», preguntó Diego, su voz tensa, apenas un susurro. «Debemos arriesgarnos», respondió ella, con vehemente determinación. «Si hay alguna oportunidad de liberar a esas almas, tenemos que intentar encontrar el símbolo». Pero la advertencia que escuchamos, la angustia, florecía en su corazón. «No puedo arriesgarte, Diego. ¿Y si el sacrificio es lo que nos detiene, lo que nos puede salvar?», sugiere él, con un destello de valentía en su mirada. A medida que sus manos se acercaban al símbolo, una sombra emergió del abismo, alzándose como un espectro en busca de venganza. Era Ramón, su figura ahora grosera y deshecha en sombras, un cernido aviso de lo que los esperaba si fallaban. «Mamá, enfócate en los símbolos», gritó Diego, recordándole el propósito. La voz de Ramón parecía diluirse en gritos, mientras el eco en la plaza les envolvía. Sofía, con decisión, tocó el símbolo central. La energía pulsó a través de sus dedos, una corriente electrizante que la llenó de visiones del pasado, sombras, gritos,
ojos vacíos en las oscuras profundidades del lugar donde las almas se atormentaban. Un terrible frío la envolvió, y en aquel instante entendió. Raíces de sufrimiento estaban conectadas a cada símbolo. Estos no solo son grabados, son desgarradas historias de almas perdidas, pensó. Mientras un terror incontrolable le estrujaba el alma, estaba a punto de descubrir la cruda verdad acerca del sacrificio, y la incertidumbre entró de lleno en su pecho. Los rostros de las almas aparecieron en la niebla mostrando angustia. «Ayúdanos, liberanos», clamaban con susurrantes voces, desgarrando la quietud. «Si liberamos a las almas, ¿qué pasará con nosotros?», murmuró Diego, su mano temblando al contacto con la energía, sintiendo que la delgada línea entre la salvación y la condena se desdibujaba. Cuando una de las almas lo miró, pudo ver en sus ojos una profunda tristeza, un reflejo de lo que ambos sentían. La respuesta parecía estar justo al alcance, pero el precio era desolador. Sofía sintió un dolor agudo en su pecho, como si un eco de sus propios miedos resonara en aquel lugar. «Dame una señal, por favor. Ayúdanos», suplicó al universo, a las almas, al destino. El altar tembló, y un brillo oscuro se intensificó. Entonces, una voz retumbó, mucho más fuerte. «A la sangre es el precio del equilibrio». Las palabras reverberaron en el aire, llenando el espacio con una presión insoportable. Sofía se cayó de rodillas. Mientras la comprensión la invadía, el sacrificio no era solo una decisión, sino un acto que podría cambiarlo todo. La luz se tornó difusa, y las sombras a su alrededor se estremecieron. Diego miró a su madre, angustiado. «¿Lista o no? Debemos decidir ahora». El abismo continuaba gimiendo, y la risa de Ramón resonaba como una melodía demoníaca. El horror que lo había mantenido prisionero estaba a punto de manifestarse una vez más. Sofía respiró hondo. Elocudé las sombras, uniendo el tiempo en su ser. «No podemos permitir que la oscuridad gane». Sus manos temblaban de miedo, pero la decisión se formaba. ¿Qué unidad se forjaría en las llamas de su sacrificio? Un destello de luz surgió del altar, brillante, cegador. Las sombras comenzaron a retroceder, pero con cada resplandor, cualquier esperanza de subsistir parecía desvanecerse. «¿Qué estás dispuesto a perder para ofrecerles libertad?», cuestionó la voz desde el abismo, llenando la noche con una amenaza inquietante. La elección era inminente. Estaba al borde del abismo, y el tiempo se desvanecía. ¿Se atreverían a perder su propia esencia en el proceso? En ese instante crucial, mientras los fantasmas danzaban y clamaban, las sombras, ahora más dominantes, comenzaron a tomar forma. El momento final llegó. Susurraron las almas, y el abismo parecía devorar el horizonte. Y mientras la oscuridad se precipitaba, Sofía entendió que su horror apenas comenzaba. El abismo rugió con una fuerza casi humana, como si estuviera tomando aliento para inhalar todo lo que quedaba de luz. Sofía sintió que el suelo temblaba bajo ella, que el aire se hacía denso, como si cada partícula del espacio intentara advertirles de la decisión que estaban a punto de tomar. «Diego, no hay vuelta atrás», murmuró, con el corazón acelerado y el sudor frío deslizándose por su frente. Observó a su hijo. Su mirada reflejaba una mezcla de miedos y esperanzas, tensando su mano cada vez más fuerte, como si el contacto pudiera mantenerlos a ambos a salvo en medio del caos. «Si lo hacemos, no sabemos lo que puede pasar», insistió ella, temerosa, mientras las almas seguían clamando. «Podría ser una trampa». «Pero podríamos salvarlos, mamá», replicó él, desafiante. Su voz resonaba con una determinación que lo hacía parecer más viejo de lo que era. La angustia del sacrificio no estaba en su rostro, sino un deseo de liberar esas almas que tanto pedían ayuda. Un nuevo destello de luz surgió del altar, más potente que el anterior, envolviéndolos en un halo de claridad efímera. «Elige», gritó la voz, profunda y resonante, como si proviniera del mismo centro de la tierra, sacudiendo los cimientos de su razón. Sofía apretó los ojos, buscando respuestas en la oscuridad que los circundaba. No era solo una voz que hablaba, era un coro espectral, una sinfonía de sufrimiento, un lamento eterno que parecía provenir de 1000 gargantas al mismo tiempo.
ayúdanos. Tu sangre, nuestro precio. La súplica era un eco desgarrador que desgarraba su voluntad. Un recordatorio de que la esperanza a veces se tiñe de sacrificio. Sofía inhaló hondo. Su corazón latía furiosamente. La idea del sacrificio despertó todas sus inseguridades. Las imágenes de lo que perdería si decidía entregar su propia vida. ¿Y Diego? ¿Qué pasará con él? El amor de madre la anclaba a la realidad, pero la visión de aquellas almas torturadas mantenía el abismo a su alrededor abierto. Diego, observando el conflicto interno de su madre, extendió su mano libre. Si no lo hacemos, ellos quedarán atrapados para siempre. Y podríamos ser la única esperanza, por favor. Sus ojos brillaban con lágrimas que no había derramado. Su voz, un hilo, casi quebrado. Si tan solo supiéramos cómo salir de aquí, musitó Sofía, sintiendo la desesperación aumentar. La presión del abismo parecía atraparla, como una red de sombras, intentando engullirla. La energía en el altar creció en un crescendo, pulsando en su pecho, convenciéndola de que la única salida era por medio de un camino oscuro y peligroso. Una sombra titilante se acercó. La figura de Ramón se tornó más nítida. Cada rasgo retorcido, en un dolor continuo. No puedo volver, y quizás esto sea lo que necesitamos para liberarlos, dijo. Pero su risa era la de alguien que se regocijaba en la desdicha. Su sangre por su libertad anticipa el precio, tanto de ellos como de ustedes. Exclama Diego, empujando hacia adelante, aferrándose a la esperanza que quedaba. Déjanos en paz. Pero las sombras latentes no cesaban, girando en su propia danza viciosa de locura. Esparó, gritó Sofía al reconocerse al borde de la decisión. Si hay una manera de hacerlo sin que ninguno de nosotros sufra, debemos buscarla. Debemos. Un silencio repentino envolvió la plaza. Las almas miraron con ansia, sus rostros pálidos reflejando la angustia, sus cuerpos translúcidos, vacilando ante la esperada elección. De repente, la luz del altar parpadeó y comenzó a desvanecerse. El tiempo se agota. Retumbó la voz del abismo, un grito ensordecedor que resonó en sus mentes. No tengo tiempo. Elige, insistió la voz demoníaca. Sofía se sintió abrumada. La elección se precipita. ¿Qué es un sacrificio si no se tiene otra opción? ¿Puede el amor superar incluso las sombras más oscuras? El sudor se deslizaba por su frente. Su corazón gritaba entre miedo y determinación. Y mientras el abismo se cernía sobre ellos, la luz del altar estaba a punto de apagarse. ¿Estás listo, Diego?, pregunta Sofía, con el aliento entrecortado y los ojos llenos de lágrima. La respuesta de su hijo quedó atrapada en el aire, pero la negrura comenzó a cobrar vida, con hambre. No tengo ninguna opción, mamá, susurró, mientras las sombras comenzaban a acercarse, pulsantes y seductoras. Ninguno de nosotros lo tiene. Y en ese instante culminante, la oscuridad se lanzó hacia ellos, lista para arrastrarlos, mientras un eco resonante repetía la pregunta que jamás imaginaban tener que responder. ¿Qué tan lejos llegarías para salvar lo que amas? Diego sintió una presión abrumadora en su pecho, como si el mismo abismo tratara de aplastarlo. Las sombras se cernían, susurraban, como serpientes en un desierto que estaban hambrientas de algo que solo ellos podían ofrecer. La luz del altar titiló. Su parpadeo era la señal de una cuenta atrás, una advertencia de que el tiempo no se detendría para su angustia. «Escuta, Diego», gritó Sofía, su voz llevada por la desesperación. «No podemos apresurarnos, debemos encontrar otra forma, pero, en el fondo, su propio miedo a tomar la decisión la mantenía prisionera. Ella sabía que aquellas almas clamaban por libertad, pero el precio a pagar era desconocido. «¿A qué estamos esperando?», exclamó Diego, el dolor reflejado en sus ojos. «Podemos hacerlo, somos más fuertes juntos». Sofía se estremeció, recordando el frío aliento de Ramón en su nuca, sus palabras llenas de burla. «¿Acaso piensas que esto es solo un juego?». Un rugido resonó desde el fondo del abismo, como si la propia tierra se quejase de su indecisión. Aquellos lamentos empezaron a transformarse. Ahora eran gritos de rabia, una mezcla de frustración y desespero, que invadió el aire y resonó en los oídos de madre e hijo. Sofía dio un paso atrás, pero su hijo avanzó,
rompiendo la distancia que los abismos querían imponerles. Si ellos están atrapados, murmuró él, significa que tienen un propósito. Les debemos, al menos, intentarlo. Sofía lo miró, reconociendo la chispa de coraje en su hijo. Pero había más en juego que solo el deseo de salvar. Diego, ¿y si esta fuerza que nos está arrastrando no es más que un eco de nuestro propio pasado de sufrimiento? ¿Y si al liberarlos, liberamos también algo más terrible? El altar empezó a vibrar. Sus imágenes ancestrales danzaban ante ellos, mientras el dolor de las almas giraba en una espiral más intensa. Una sombra emergió del altar. Tomó forma, una figura familiar. El rostro de Ramón se alzó ante ellos, oscuro como la noche, sus ojos llenos de desdén y deseo de venganza. ¿No les dije que esto no podía terminar bien?, susurró, su voz un chorro de veneno. ¿Qué creen que sucederá cuando se atrevan a desatar sus cadenas? Lo que tienen dentro de ustedes no es luz. Es la misma oscuridad que atormenta a esos espíritus, solo más fuerte. Sofía sintió que su mente giraba, se tambaleaba entre la lógica y la desesperación. Diego, apretando su mano, comenzó a murmurar. Con fe, todo puede ser posible. Si no creemos en esto, el abismo no será eterno. Y su voz comenzó a intercalar entre el clamor de las almas. Un mantra. Lo que sucedió después fue un torbellino de fuego y sombra. La energía del altar creció, levantándose como un tsunami en el horizonte, incorporando todo su miedo y esperanzas, desbordándose hacia ella y su hijo. Sofía sintió como su piel se erizaba. La adrenalina la impulsaba a actuar, a pesar de la advertencia que resonaba en su mente. Pero, ¿qué de sus temores se volvería realidad si fallaban? ¡Hazlo, Sofía! ¡Ahora!, gritó Diego, mientras la sombra de Ramón se expandía, devorando cualquier luz que tocaba. Aquella visión de horror se abría ante sus ojos, llamada a hacer una elección que solo podía llevarlos a la ruina. Sin embargo, cuando Sofía extendió la mano hacia el altar, una explosión de luz iluminó el abismo. Una corriente electrostática les atravesó, como si el propio abismo supiera que su decisión estaba por llegar. Todo su cuerpo se estremeció, y en un parpadeo, una visión aterradora los invadió. Vieron un instante del destino, un abismo rugiente engullendo almas, un mundo donde ellos no existían. La luz se intensificó y el aire se volvió helado. Un último grito resonó en el aire. ¿Estás dispuesta a perderlo todo? Sofía, sintiendo el peso de esas palabras, duplicó su determinación y apretó la mano de Diego como si su vida dependiera de ello. Pero mientras un eco de respuesta llenaba el espacio, un susurro se oyó entre las sombras, y algo oscuro se insinuó aún más cerca. Quizás, la verdadera oscuridad nunca estuvo lejos. La voz se convirtió en un grito ensordecedor que envolvió sus corazones con una certeza aplastante. Con la luz casi desvaneciéndose, Sofía sintió que, en ese último momento, la verdad estaba a punto de revelarse. La línea entre el sacrificio y la salvación más delgada que nunca. ¿Y si salvaban a las almas, pero condenaban su propia existencia? La sombra acechaba a un paso de ellos, y eso la hizo dudar. Diego, ¿qué hemos hecho?, murmuró, mientras las sombras formaban una imponente figura, reflejando el horror de lo que está por venir. La oscuridad estaba más viva que nunca, y ahora era su turno de decidir. ¿Serían ellos quienes sucumban primero? Sofía suspiró, su pecho subiendo y bajando a un ritmo frenético. La oscuridad parecía cobrar vida, envolviendo el altar, mientras la vibración que resonaba en la piedra reverberaba en su cuerpo. Las almas atrapadas, invisibles aún para el mundo, parecían chocar con su propia desesperación, transformándose en ecos que retumbaban en sus oídos. Diego, su voz, sonó como un hilo de angustia. En ese instante, la sombra de Ramón se volvió más definida. Su risa burlona, llena de malicia, resonó en el espacio. ¿Qué piensan hacer? ¿Liberarse a sí mismos, o a sus propios demonios? Sofía sintió la intensidad de su mirada, como si penetrara su alma misma. Era posible que toda esta experiencia, todo este sufrimiento, no fuera más que una trampa, un juego macabro urdido por el mismo ser, que ahora le sonreía desde las profundidades de la sombra. ¡No! ¡No lo escuches, mamá!, gritó Diego. Las palabras de Ramón
parecían cobrar fuerza, un oscuro himno que invadía su mente. Debemos seguir adelante. Nosotros podemos. Ve por ellos. En su voz había una mezcla de determinación y terror, un fuego que ardía en sus ojos. Pero la figura de Ramón se alzó, su sombra proyectándose como una ola oscura que abarcaba todo lo que podían ver. Libertad. Lo que liberan, amados míos, es solo un eco de sus propios temores. ¿Acaso no sienten las cadenas que arrastran? Su voz se tornó cada vez más intensa, formando un canto macabro. Nadie hasta libro. Ninguno de ustedes, incluyéndonos a mí, sois prisioneros de vuestras elecciones. Sofía se tambaleó, luchando contra el embate de palabras que le estremecían el corazón. Los ecos de las almas parecían fusionarse con la voz de Ramón, un coro escalofriante que la hacía dudar. Pero sus ojos, alineados con los de Diego, le recordaron su propósito. Él estaba ágil, fuerte y decidido a enfrentar lo que venía. Si creemos en la luz, el abismo no nos podrá atrapar, aseguró Diego, su mano aún aferrada a la de su madre, como un ancla en la tormenta. A medida que pronunció esas palabras, la energía del altar palpitó, brillando con un nuevo fulgor que parecía bailar al ritmo de su voluntad. Sofía, sintiendo la chispa en su pecho, repitió las palabras de su hijo, mientras el aire se tornaba electrizante. Con fe, todo puede ser posible, aunque una parte de ella seguía temerosa. Esa fe crasha, como un fuego que se alimentaba de la esperanza. Pero la sombra no iba a rendirse. ¿Creer en la luz? ¿Qué luz? La misma que tragó a quienes se atrevieron a desafiarme en el pasado. Héroes y dioses se han derrumbado ante la oscuridad. Ustedes son solo un nuevo eco de lo que una vez fue un fracaso. A sus pies, el altar comenzó a temblar, lanzando chispas que cortaban como cuchillos. Una grieta se abrió en el suelo, como si el mismo abismo reclamara su tributo. Las sombras parecían manifestar un rostro aterrador, una amalgama de angustia que retorcía su esencia. Diego, gritó Sofía, el terror anidándose en su corazón. ¿Qué hacemos? No podemos dejar que esto continúe. El niño, ya enardecido por la lucha, levantó la vista, su voz resonando como un eco decidido. Debemos unirnos, las almas aún nos necesitan. No podemos permitir que Ramón gane. Recuerda lo que somos. Pero en ese instante, la sombra se abalanzó sobre ellos, un torbellino de desesperación y miedo que silenció sus pensamientos. Sofía y Diego se encontraron atrapados en un remolino oscuro, sus cuerpos desgarrándose por una fuerza imposible de contener. Todo se tornó borroso, y la voz de Ramón se alzó como un rugido en su mente. No temen a la oscuridad tanto como a lo que hay dentro de ustedes. ¿Qué pasará cuando se encuentre el verdadero rostro del horror? De repente, todo se detuvo. La grieta, el rugido, los ecos. Un silencio opresor tomó su lugar. Sofía miró hacia el altar, que ahora emitía una luz tenue, casi como un susurro de esperanza, mientras la figura de Ramón se desvanecía, dejando un vacío en su esencia. ¿Qué pasó?, murmuró Diego, su voz temblorosa. Los murmullos de las almas seguían sonando, pero su clamor se sentía más lejano. Las luces del altar comenzaron a revolucionarse de nuevo, pero, esta vez, la conexión se sentía diferente. La respuesta estaba cerca, pero, ¿sería la salvación o la condena lo que develarían? Nuevos lamentos comenzaron a surgir en el fondo. Sí, los susurros de otras almas. Todo aún no ha acabado. Un escalofrío recorrió la espalda de Sofía. En la lucha no había terminado, pero la revelación que brotó de la luz del altar se sentía palpable, como un impulso vibrante que les ofrecía una última oportunidad. Con la voz de Diego aún resonando en su mente, se sintió más decidida que nunca. Si esto es lo que debemos enfrentar, lo haremos juntos, dijo con determinación, la angustia destilando en sus palabras. Ambos se acercaron al altar, sintiendo el calor que emanaba. La oscuridad que los rodeaba pareció retroceder un paso, como temerosa de lo que estaban a punto de hacer. Sofía sostuvo la mano de Diego con fuerza. Recuerda lo que dijiste, la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. Ante ellos, el símbolo en el altar comenzó a brillar más intensamente, revelando imágenes del pasado, momentos felices, risas,
amistad. Las almas atrapadas empezaron a manifestarse, tomando formas corpóreas. Sofía pudo ver sus rostros, llenos de anhelo, dolor. Esas son las almas que debemos liberar, exclamó Diego, pero dentro de la claridad de su voz había una sombra de miedo. ¿Y si no podemos hacerlo? En ese instante, una figura conocida apareció entre las almas. Era la abuela de Sofía, sonriendo con gentileza mientras sus ojos transmitían fortaleza. Tú siempre has sido más fuerte de lo que imaginas. Sofía, dentro de ti reside el poder de enfrentar la oscuridad. Tú y Diego son la luz que este barrio necesita. La voz de su abuela resonó en su corazón. Cada palabra se adhirió a su ser. Las almas a su alrededor comenzaron a mezclarse. Susurros y lamentos se convirtieron en un cántico armonioso que prometía liberación. Sofía sintió como la esperanza se encendía en su pecho. Juntos podemos romper este ciclo, dijo finalmente. ¿Tienes que hacerlo?, preguntó Diego, temeroso. ¿El sacrificio? No vamos a sacrificar nada, sin una razón, respondió Sofía, levantando la vista hacia la sombra burlesca de Ramón, que había regresado, más voraz que nunca. Nosotros no somos parte de tu juego. Es hora de romper tus cadenas. La risa amenazante de Ramón resonó en el aire. ¿Crees que eso es posible? Todo lo que has conocido se desmorona con una simple acción. Quizás tú seas el que subestime el poder del amor, afirmó Sofía, mirándolo directamente a los ojos. La luz del altar comenzó a oscilar entre el dolor y la salvación, pulsando con fuerza al ritmo de su voluntad. Las almas atrapadas vibraban junto a ellos, y por primera vez se sentían esperanzadas. Sofía extendió una mano hacia el símbolo. «Ya no les pertenezco», gritó, y Diego hizo lo mismo, ambas manos unidas, en un gesto liberador. Un torrente de energía brotó de ellos, como un río de luz fluyendo hacia el abrazo oscuro de Ramón. La sombra retrocedió, como si le hiciesen daño. «No, esto no puede ser». Y en un instante, la luz cobró pleno dominio, creando un remolino de energía brillante, un refugio para todas las almas en pena. Sofía sabía que esta era la decisión correcta. La oscuridad se tornó más oscura, y las almas atrapadas comenzaron a elevarse, desenredándose de sus cadenas. «Lebet», clamaron en un grito unificado, mientras fluyeron hacia la luz del altar, sus rostros radiantes linos, tipos. Todos empezaron a desvanecerse, y el ambiente pesado se tornó ligero, como si el aire mismo celebrara su liberación. Ramón gritó, y su figura se desintegró en la negrura, como un eco que se desvanecía en la nada. «Los secretos no deben ser revelados», murmulló mientras su esencia desaparecía. Una calma profunda invadió el barrio. Sofía y Diego sintieron que la presión se elevaba de sus hombros. El abismo cuya sombra habían enfrentado comenzaba a desvanecerse. Frente a ellos, el altar brillaba con un resplandor cálido. Sofía respiró. El aire resultaba ligero, fresco, como si fuesen capaces de empezar de nuevo. «Lo hicimos, mamá», dijo Diego, casi en un susurro, sus ojos llenos de asombro y alivio al mirar todo lo que estaba a su alrededor. «Lo hicimos juntos, hijo». «Gracias a ti», respondió ella. Mientras la conciencia de lo ocurrido se gestaba en su corazón, la vida se veía distinta, iluminada por una luz esperanzadora. En el barrio de Sofía la oscuridad era cosa del pasado. Las risas llenaron las calles una vez más. El aire vibraba de vida y esperanza. «No olvidaremos nunca lo que pasó, pero ahora podemos reconstruir», reflexionó Sofía, mirando el vecindario lleno de luz. Con el tiempo, las historias del antiguo emperador, de la oscuridad y secretos ocultos, se convirtieron en mitos, enseñanzas que se narrarían de generación en generación. Pero lo más importante era que el miedo ya no dictaría sus vidas. Sonriendo, Sofía tomó la mano de Diego y miró hacia el horizonte, llena de gratitud y amor. Se detuvo, pensando en las almas liberadas. En sus risas resplandece. «Un nuevo comienzo», murmuró, mientras el sol se alzaba, reflejando la esperanza en sus corazones. Porque al final, lo que siempre había estado en juego, no era solo la vida de ellas, sino la luz indomable que residía en cada uno de ellos. Un nuevo capítulo se había escrito, uno en el que el amor y la valentía
superaron la oscuridad para siempre. Ahora, un aire nuevo soplaba en el barrio de Sofía, y no puedes dejar de ser parte de esta aventura. Suscríbete inmediatamente al canal, para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen cargadas de sorpresa. Dale al botón de like ahora mismo, y ayúdanos a alimentar el algoritmo, porque tu apoyo cuenta. Y NUNDAN, o S en la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber lo que piensas, y sobre todo, compartir instantáneamente este video, con al menos las 5 de la mañana a higos, que necesiten ver esta conclusión, y que les encanta el misterio. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.